Nosotros presentamos un proyecto, yo presenté un proyecto junto con la diputada Alicia Fregonese de la provincia de Entre Ríos, que atiende un poco las cuestiones y nos vimos obligados, si bien nosotros teníamos ya algunos elementos elaborados y sabíamos que en algún momento podía discutirse, no era la intencionalidad en este momento, y menos en este momento de emergencia económica y de pandemia, estar discutiendo una cuestión de esta característica, pero nos obligó un poco a acelerar los tiempos el hecho de la cantidad de proyectos que fueron presentados. En diputados entraban, una semana entraban uno por día, o sea, más o menos en 5 días entraban 4 proyectos y después siguieron entrando con algunos más. La mayoría de los proyectos son muy parecidos, casi todos son muy parecidos en cuanto a las definiciones. Ahí pasamos los principales ejes de discusión. La primera es la definición, o sea, definimos qué es un humedal, se tienen en cuenta definiciones de organizaciones ambientalistas, generalmente internacionales con ramas nacionales o directamente nacionales, o se tiene en cuenta las convenciones Ramsar, de sitios Ramsar, que define humedales. En general hay coincidencia que la definición de Ramsar es un poco incompleta. Eso es cierto, pero el tema que nosotros estamos proponiendo de considerar Ramsar es porque la Convención de Ramsar, la República Argentina, forma parte de la Convención de Ramsar. Son 170 países del mundo, y prácticamente casi todos los países forman parte de Ramsar. Hay acuerdos internacionales y hay dos leyes que están validando convenciones de dos momentos diferentes de Ramsar, digamos. O sea, está validada, lo cual no quiere decir que sea bueno, que sea lo mejor, pero por lo menos están validadas por leyes, ¿no? Este es el primer punto. Pueden ser incompletas, sí, pero sobre todo las otras definiciones son definiciones en las cuales coinciden todos los proyectos, prácticamente los otros, tienen en cuenta criterios que paralizarían, bueno, no paralizar, en realidad no implica paralizar, pero afectarían a humedales un montón de, una superficie demasiado importante por los criterios que toman. ¿Y cuál es el criterio de la mayoría de los proyectos? Casi todos los otros es considerar los rasgos de hidromorfismo. Ahí se pueden analizar dos criterios. Uno de los criterios es rasgo de hidromorfismo en el suelo, además de las coberturas, coberturas de agua y coberturas de tipo de vegetación acuática. Y el otro criterio es el edáfico. Obviamente, si consideramos el edáfico, entra una cantidad de suelos que con el primer criterio no entraría. En el caso de la Argentina, por ejemplo, ahí podemos ver un cuadro comparativo. Valentina, si podés pasar. Después volvemos a esto que nos va ordenando en cuanto a potestades provinciales, restricciones de uso, etc. Ahí está. Fíjense una columna en función de carácter edáfico y cobertura, ¿no? Cobertura implicaría ver sobre las imágenes satelitales, lo que son aguas. Las aguas pueden ser, según definición de Ramsar, pueden ser permanentes o transitorias, ¿no? O sea, pues en lagunas, lagos y esteros con agua permanente, o pueden ser coberturas que parte del año están con agua, parte no. Por ejemplo, los valles de inundación, los ríos interiores de la provincia, por ejemplo. Los valles de inundación pueden estar libres, pero cuando ocurre inundación, se expande el río hacia esa zona y puede estar parte del año con agua o no, y bueno, tiene una característica y un valor desde el punto de vista humedal bien definido, ¿no? Yo ahí lo que pienso que tiene que tener un tratamiento especial, además porque intervenir sobre los valles de inundación implica generar dificultades en el escurrimiento del agua al río. O sea, yo creo que cuando no respetamos la naturaleza, no por un criterio ambientalista, sino hasta por un criterio de todo lo que está para arriba se afecta porque el escurrimiento pierde velocidad y las inundaciones tardan más tiempo, digamos, en escurrir.
En realidad la naturaleza marcó que no solamente el río es importante, sino su valle en una zona. Nosotros tenemos ejemplo en el caso de la provincia de Corrientes, que tenemos río interior importante como el Miriñay y el río Corrientes de Santa Lucía. Es decir, los dos son ríos encajonados, pero después tienen su valle en inundación. Cuando el río se sale, si nosotros intervenimos sobre el valle, estamos impidiendo escurrimiento de agua del río y eso genera dificultades. Pero eso está en la Ley General del Ambiente y en los códigos de agua de las distintas provincias. Y en los códigos de agua de las distintas provincias, o sea, no es necesaria una nueva ley de humedales para fijar eso. De todas maneras, coincidimos en ese criterio, ¿no? Fíjense el resultado final, eso está en kilómetros cuadrados, llevémoslo a hectáreas, pues rápidamente 62 millones de hectáreas contra 20 millones de hectáreas. O sea, si yo tomo el concepto de coberturas hídricas y vegetales, por la característica de vegetales acuáticos, es decir, podemos estar en 20 millones de hectáreas que representa el 7% del territorio argentino. Si yo tomo el otro concepto, podemos ir a 62 millones de hectáreas que involucra un 22,5% del territorio de Argentina. Esto va a salir, son números estimativos, esto va a salir en función de indica la ley también de hacer un inventario nacional de humedales, que el INTA está trabajando en eso, pero no es un tema que esté ya hecho. Y ahí saldrán los números definitivos, pero más o menos eso que están viendo ahí, mucho no se le va a errar. Es decir, y además, tomando un concepto o tomando el otro, va a tener 3 por 1 la relación que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? Es decir, de 7 a 22. Es decir, siempre el criterio dáfico cuando lo toma, por ejemplo, en rasgo de hidromorfismo, va a tener 3 veces más que si toma cobertura, valle, inundación, por vegetación, por presencia de agua, aunque sea transitoria, digamos. Para que tenga idea, comparando con otros países del mundo, un 7% de lo que tiene Canadá, que tiene muchísimos humedales, que tiene muchos lagos. Canadá es todo bosque y lago, digamos, mayoritariamente. Tiene relativamente pocas sabanas en superficie y sobre todo Estados Unidos, que es un país parecido al nuestro en términos de variabilidad geográfica. Distintos tipos de topografía, desde montaña, no tan alta como nuestra cordillera, pero tienen desde montaña hasta zonas de serranía y zonas de campos llanos. Tienen muchos ríos interiores, valle de inundación, tienen zonas muy secas como la Argentina y tienen zonas muy húmedas como la Argentina. Más comparable que con Brasil, que Brasil es demasiado tropical, digamos, es un país ya mucho más tropical. Estados Unidos tiene latitudes y variabilidades de suelo, topografías climáticas, etcétera, parecida a Argentina. Estados Unidos tiene el 5,5% considerado humedales en la superficie de Estados Unidos, y Argentina estaría yéndose para un 22,5%. Y encima, la mitad de esto, más o menos alrededor de 30 y pico millones de hectáreas, se dan en las zonas más productivas de la Argentina, se darían en la zona de todo el litoral y la llanura pampeana, es decir, la zona pampeana, ¿no es cierto? Pampa húmeda y litoral. O sea que, desde el punto de vista productivo, el impacto puede ser muy fuerte. Aclaro en esto porque me han llevado a decir cosas que no digo y que no dije, de que yo digo que no, entonces en 62 millones de hectáreas no se va a poder producir. Yo nunca dije eso y eso no es así. Después vienen las categorizaciones, usted da un semáforo con una categorización de categoría 1, 2 y 3 y usted define con humedales rojos, amarillo y verde, ¿no es cierto? El rojo es el intangible, el cual ya es una humedad que no se puede tocar, digamos. El amarillo puede tener algún tipo de intervención en humedales amarillos, pero una intervención muy, muy regulada, acotada, etcétera. Y directamente en verde sí, usted puede llegar a producir, pero también va a tener restricciones, es decir, un menor grado de restricciones. Pues esto es muy parecido, ustedes por ahí deben de conocer, ¿verdad? Muchos de ustedes, el tema de la clasificación de bosque nativo, ¿no es cierto? O sea, lo que se hizo el trabajo con bosque nativo, que es otra ley de presupuesto mínimo igual a esta, que es una ley de presupuesto mínimo. ¿Qué quiere decir una ley de presupuesto mínimo? Perdón, bosque nativo le comparo porque también tiene un semáforo así de rojo, amarillo y verde, ¿no es cierto? Es decir, lo que es rojo no se puede tocar, lo que es amarillo se puede hacer una extracción de poste, por ejemplo, una extracción controlada para ciertos usos más que todo domésticos, pero no se puede hacer un desmonte, digamos, y el verde es el que se puede otorgar la autorización para desmontar dentro de programas, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería más o menos parecido. Entonces, no implica no producir sobre 62 millones de hectáreas, pero sí que parte de eso
con lo que aparezca en rojo y amarillo va a tener restricciones fuertes o directamente no va a poder hacer nada. Entonces, esto es uno de los temas. ¿Qué implica? ¿Qué es una ley de bosque de presupuestos mínimos? Esto lo consagra la Constitución en el artículo 41 de la Constitución que está vigente del año 94. Esa Constitución que está vigente en el artículo 41 crea una nueva figura que no estaba en las anteriores constituciones de presupuestos mínimos, que es muy ambiental, digamos, o sea, para el tema ambiental. Dice, la nación fija presupuestos mínimos, pero después son las provincias las que complementan con sus propias legislaciones o sus propias potestades, ¿no es cierto? El problema que estamos teniendo ahí en general, y no solo en este caso, y se viene agudizando, hay muchas leyes, varias leyes de presupuestos mínimos funcionando, y los legisladores generalmente han avanzado en leyes de presupuestos mínimos que ya las han convertido, interpretado como leyes de presupuestos máximos, donde ya avanzan demasiado sobre las cuestiones de las provincias, ya la vacían de contenido a lo que la provincia tiene que hacer. Por ejemplo, acá estos proyectos dicen que el inventario de los humedales lo tiene que hacer la nación. Y le dice a cada provincia qué es lo que tiene humedales, qué es el criterio y los inventarios. Y después la provincia sí va a participar junto con la nación en el ordenamiento territorial, por ejemplo. Está perfecto. Ahí sí le dan lugar, pero si no sería inconstitucional directamente. En la ley Bonazo no fue así. En la ley Bonazo las provincias hicieron sus inventarios forestales e hicieron, por supuesto, su plan de manejo y gestión de esos bosques nativos, o sea, hicieron el ordenamiento territorial, en su territorio donde se ubica cada cosa y qué es lo que puede hacerse y no puede hacerse. Y ahí tenemos la diferencia. Nosotros decimos que esto tiene que ser parecido a la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo, en lo cual las provincias tienen que hacer su inventario, tienen que hacer su plan de manejo, ¿no es cierto? Después otra cosa que fijamos nosotros es un límite, porque en este caso la provincia de Corrientes es la que más perdería, de fijar un porcentaje máximo de ser afectado a humedales. Así que la provincia en su ordenamiento territorial, aplicando los criterios, y eso le define que 2/3 partes, que sería el caso de Corrientes. Yo hoy le hablé del 7 o el 22%, está ahí. Vamos a ver un mapa, a ver, Agustín, Valentina, el mapa de Argentina. Esto sería una situación de Argentina con humedales. A usted le va a parecer extraño, pero Mendoza aparece. Esos son los mallines. Los mallines de la precordillera son humedales también, ¿no es cierto? Hay algo más por ahí, manchitas chicas en la Patagonia, que son las turberas. Arriba las salinas son humedales. Ustedes saben que son humedales porque hay ascensión de aguas muy saladas de las napas inferiores, con una altísima evaporación por la radiación, por las altas temperaturas, baja humedad relativa de la zona de la puna. Se evapora el agua, o sea, un agua destilada, digamos, se evapora el agua y se va concentrando sal en superficie, así a través de miles de millones de años. Y forman las salinas, o sea, son humedales. Tanto es así que cuando se saca sal, se cava, se sacan los panes de sal y va apareciendo agua, o sea, el agua está cerca, es un humedal. Por ejemplo, la provincia de Jujuy, por eso le aparece. Después salta todas las nacientes, tanto el Pilcomayo como el Bermejo, tienen todo humedales. Norte de Santa Fe afecta mucho, Corrientes la más afectada, Entre Ríos tiene una parte más cercana a la costa del Uruguay, la zona cerca de la represa de Salto y todo eso, y el delta. Entre Ríos le pega mucho en el delta porque tiene mucha superficie vinculada al delta. Pero fíjense la provincia de Buenos Aires cómo le pega y toda la zona, le pega no, digamos, pero estaría ubicando en humedales la cuenca del Salado. La cuenca del Salado es la zona donde más vaca hay en la Argentina. Sobre 40 y pico de millones de cabezas, 44, 46 millones de cabezas en la Argentina, la provincia de Buenos Aires tiene casi la mitad. La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 20 millones de cabezas, de las cuales 14 millones de cabezas están en la cuenca del Salado, la zona más ganadera. El resto de la provincia es bastante agrícola, ¿no? Estaría afectando mucho la ganadería y también la agricultura complementaria a la ganadería en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, las nacientes en la zona de Río Negro y Neuquén. Ustedes ven ahí todas las nacientes, los ríos Colorado y Río Negro.
todo lo que es la zona de inicio ya de las nacientes y el valle, partes, ¿no? Son humedales. Santiago del Estero tiene bastante, porque tiene también salinas, pero además tiene humedales. La zona en el noreste de Córdoba es por la laguna Mar Chiquita y todo lo que rodea pasaría a humedal. Ese mapa es relativo, yo no me hago cargo de este mapa porque creo que la wetland y toma en cuenta información de INTI y otras cosas, pero en realidad es muy relativo. Este otro nos hacemos más cargo de tenemos más información. Mostrar el de corriente, Agustina. O sea, la precisión de aquel no es tanto, pero este sí, pues nosotros tenemos mucha información. Nosotros tenemos todos los mapas de suelo del INTA que durante todos estos años se vinieron extendiendo a casi toda la provincia en escala 1 en 50.000. Muchos lugares teníamos 1 en 500.000, se bajó a 1 en 50.000. Y es un nivel de precisión que nos permite saber qué suelo tenemos en cada lugar, ¿no es cierto? Y después, con los trabajos, las imágenes satelitales que tenemos, el área de cartografía del Ministerio de Producción, que estuvo colaborando con nosotros, en realidad un área que la habíamos armado, trajimos un especialista de España en sistemas de información geográfico y trabajó pagado por el Consejo Federal de Inversión y trabajó un año con nosotros. Se formó un área de cartografía, nos estuvo apoyando. Además, tenemos digitalizadas todas las ADREMA en la provincia, no nosotros, sino lo tiene el catastro provincial, y que depende del Ministerio de Hacienda. Está todo digitalizado en los catastros de las provincias. ¿Qué es lo que se hace? Se superpone sobre los suelos, sobre los mapas de suelo y le define, en función de la característica del suelo y si tiene rasgo hidromórfico, cuánto podría quedar metida dentro de humedales. O sea, tiene dos mapas muy parecidos a esto. Si salvo una zona de la Tierra Colorada, ya de Virasoro, Colonia Libre y Santo Tomé, allá en el noreste, las lomas arenosas, las dos tiras grises que se ven arriba, acá más al norte, noroeste de la provincia, son la del río Santa Lucía y la del río Corriente, ¿no? Son los albardones, los albardones, que son las lomadas que van acompañando, todas muy citrícolas, hortícolas, etc. Muchas lagunas y todo eso. O sea, las lagunas serían humedales, pero las lomadas no, digamos. Y después tenemos la mayor superficie no tan afectada a humedales sería la zona centro-sur de la provincia, que en realidad, si ustedes ven, ha sido una prolongación de la cuchilla entrerriana, ¿no es cierto? Ahí son los, para que se ubiquen, que conocen menos la provincia, serían los departamentos de Curuzú, Cuatiá y Mercedes, el departamento Montecasero y una parte del departamento de Sauce, no todo Sauce, una parte de Sauce queda bastante involucrada en humedales, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos. Toda la zona de Colonia Carolina, Goya, alrededor aparece gris también sobre la costa del Paraná, a pesar de que Goya está en una posición baja y la ciudad hoy sería un humedal, digamos, pero ya está hecha, o sea que eso no va a cambiar. De hecho está defendida, por eso tiene defensa, como tiene la ciudad de Clorinda, como tiene la ciudad de Formosa, como tiene la ciudad de Santa Fe. O sea, gran parte de Santa Fe está sobre un humedal, pero están polderizados, defendidos. Clorinda lo mismo. Si Clorinda está hoy, si no hubiera estado la ciudad de Clorinda, sería un humedal en realidad. Pero bueno, yo creo que ahí nos afectaría mayormente, pues ya están las ciudades. Lo que está hecho y ya están hechas las defensas. Si le hacen romper las parte de la ciudad de Formosa también, algunos barrios, ¿no? Si hacen romper eso, bueno, ahí estamos complicados porque estarían borrando ciudades, ¿no? Esa es más o menos la cuestión. ¿Cómo juega en las ADREMA? ¿Cuántas tenemos? Tenemos 66.000 ADREMA en corriente, lo cual no quiere decir que sean 66.000 unidades, porque muchas unidades tienen más de una ADREMA, se componen de 2 o 3 ADREMA, etc. Es decir, nosotros estimamos menos entre 35 y 40.000 unidades, pero de las ADREMAs, el catastro no nos da las unidades productivas, sino nos da solamente las ADREMAs, ¿no? Una unidad puede estar compuesta por 3 o 4 ADREMAs. 33.000 ADREMAs rurales estarían incluidas con suelos acuícolas si consideramos el 50%, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si consideramos con suelo acuícola el 30% de suelos acuícolas en la unidad cartográfica? La UC, la unidad cartográfica, generalmente se compone de 3 familias de suelos. Están involucradas 3 tipos de suelos distintos, nunca están puros, digamos. O sea, las unidades cartográficas no son puras. Justamente dice, por ejemplo, 50% de esta, 30% de esta, 20% de esta. Supongamos que le aparece con 30% de suelos acuícolas, ya se iría
del 50 al 57%, pasaría de 33.000 adremas a 37.000, o sea, 38.000 adremas corriente. Si consideramos que en la unidad cartográfica solamente con un 20% de suelos acuíferos ya lo vamos a clasificar como humedales, conforme el criterio de alguno de los proyectos, el 89% de las adremas en la provincia de Corrientes, según las adremas del catastro, quedarían aparte por lo menos de la unidad afectada con humedales, o toda la unidad en humedal, o por lo menos una parte de la unidad de la adrema en humedal. O sea, serían 59.000 sobre 66.000, prácticamente ahí agarra casi todo, ¿no? Las hectáreas de cultivo que quedarían dentro de humedal no quiere decir que se deje de hacer eso, pero en ganadería hay 6 millones y pico de hectáreas ganaderas en la provincia, 4.480.000 quedarían en humedales. Tenemos 5.600.000 cabezas de ganado aproximadamente en Corrientes, 3.800.000 quedarían involucradas en humedales. O sea, la ganadería es la más adaptada a humedales, digamos. De alguna manera la ganadería correntina ya trabaja un poco sobre. La mayoría de los establecimientos tienen un 20% de loma y después ya media loma y después estero, bañado, malezal, etc., ¿no? La forestación sí estaría muy comprometida. Hoy se está haciendo en la costa del Uruguay, sobre todo, muchas forestaciones sobre ex campos de malezales, y ahí viene la discusión. Es decir, según el criterio que toma, un malezal entra o no en un humedal. Y bueno, el Corrientes tiene 2 millones y pico de hectáreas de malezales y hoy se está forestando. ¿Qué se hace? Se trabaja y se hacen bordos, tipo como si fuera una taipa grande, y se pone doble línea forestal y cada tanto. Y eso implica que usted la pone en una zona y además facilita el escurrimiento, drena y tiene campo y tiene muchas hectáreas ya que se hicieron con esa tecnología, una tecnología que al principio no se le daba mucha fe, digamos, que podrían dar, y la verdad que están hablando, y hoy ya tenemos bosques importantes proveyendo madera a muchas de las industrias, ¿no es cierto? Bueno, en las comisiones de medio ambiente de la Cámara de Diputados hemos escuchado asesores y algunos de los legisladores, pero sobre todo asesores y los que traen de invitados se llaman a las informativas, reuniones informativas, se traen invitados especialistas, algunos de los cuales han dicho directamente, los grandes enemigos de la región NEA son la ganadería, la forestación y el arroz. Entonces, yo le digo a mis colegas diputados, bueno, miren, si eso fuera así, el 85% del producto agroindustrial de la provincia de Corrientes suman esas tres actividades, o sea, son las tres principales actividades de la provincia. Ahí nos quedaría solamente la parte hortícola y la citricultura, digamos, ¿cierto? O sea, realmente nos queda poco fuera de eso. Y después es como que son las grandes amenazas, cuando nosotros consideramos que la forestación es una fortaleza que nosotros tenemos. La provincia de Corrientes es la principal, para que han escuchado por ahí, pero para los que no sepan, tenemos 526.000 hectáreas forestadas y es la primera provincia en Argentina con forestaciones, ¿no es cierto? O sea, después sigue Misiones y Entre Ríos, son las tres. O sea, las forestaciones de bosques cultivados son Mesopotamia. Está todo el 80 y pico % en la Mesopotamia. Después hay 60.000 hectáreas en el delta bonaerense. Y fíjese que nosotros tenemos en la provincia 500 y pico industrias o unidades de proceso, digamos, de las cuales 400 y pico están ligadas a la madera, o sea que el 80% de nuestras industrias en la provincia viven de la madera y viven de bosque cultivado, porque acá en Corrientes es muy estricto en el cumplimiento de bosque nativo. Ahora voy a mostrar algunos números porque son contundentes. O sea, acá no se vive de la madera de bosque nativo, se respeta el bosque nativo. La provincia tiene 700.000 hectáreas de bosque nativo, 700.000 hectáreas de bosque nativo, de las cuales en los últimos 10 años se autorizaron solo 7.800 a cambio de uso de suelo o algún tipo de explotación, etc. Las provincias del norte, a las cuales fue orientada la ley de bosque nativo, porque es donde están los bosques nativos en las provincias del norte, hay algunas que deforestaron y autorizaron más de 400.000 hectáreas en los 10 años. 7.800 hectáreas implica el 1% de los bosques que tenemos, pero no por año, sino en 10 años. O sea, el 0,1% por año. Si Corrientes respetó mucho. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo puede ser que no tocó, porque prácticamente es igual, que no tocó bosque nativo, y tiene 400 y pico establecimientos madereros? Y no, porque plantó los árboles. O sea,
Ahora resulta que eso, respetamos bosque nativo, plantamos para que la madera para las industrias sea abastecida por bosques cultivados, y ahora eso también está mal, entonces no sé qué es lo que está bien, digamos, ¿no es cierto? Es decir, me parece que nos estamos yendo así a algunos excesos. No tenemos la de, ¿no pusiste la de comparativa de bosque nativo? ¿No tenés vos por ahí para...? ¿Está acá? ¿Vos la podés sacar rápido, ponerla? ¿O no? Muy complicado. Bueno, lamentablemente, pero le quería mostrar cómo Corrientes respetó en estos 10 años, pero usted tiene, creo que la primera de Santiago del Estero puede ser, o Salta, con 400.000 hectáreas, después vienen todas 300 y pico, Formosa 200 y pico mil hectáreas autorizadas, Chaco 300 y pico mil hectáreas de monte, o sea, son superficies importantes. Entre Ríos, que es una de las provincias que más respeta y más verde, autorizó del monte por 30 y pico mil hectáreas, 30 y pico mil, y Corrientes 7.800. Y ese informe no es nuestro, de Greenpeace, que después lo levanta la Secretaría de Medio Ambiente y Nación, pero en realidad toma, lo valida el informe de Greenpeace Internacional, no Greenpeace Argentina. Si lo hace conocer acá Greenpeace Argentina, pero Greenpeace Internacional hace un observatorio, un seguimiento de los desmontes en todo el mundo. En primer lugar apunta en el tema del Amazonas, por supuesto, ¿no es cierto? Pero Argentina también. Y ese informe de Greenpeace nos deja muy bien posicionado. Ahora resulta, no, bueno, también ustedes no pueden tocar nada de las 700.000 hectáreas de bosque nativo, pero el bosque cultivado es el enemigo del humedal. Bueno, entonces, no sé dónde terminamos. Es decir, entre bosque nativo, humedales y lo otra ley que se viene va a ser un tema de pastizal. El pastizal natural tiene que quedar natural, no poner pastura, no tocar pastizal. Bueno, si vos me pones bosque nativo, pastizal, que no puedo tocar, o que puedo tocar poco, tengo restricciones, y humedales, prácticamente tengo restricciones en todo. No quiere decir que no pueda tocar, pero tenemos severas restricciones. Así que bueno, nosotros no estamos de acuerdo con todos esos proyectos, presentamos un proyecto propio, obviamente que la mayoría de los legisladores no están de acuerdo con el nuestro, porque el nuestro es muy diferente, pero nosotros venimos de territorio, acá sabe que la mayoría de los proyectos, más de la mitad de los legisladores, presentadores de proyectos, bastante más de la mitad son de la ciudad de Buenos Aires o son urbanas, digamos. Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, o de la Patagonia, que no hay bosque, digamos. Es como que nosotros acá, los legisladores de Corrientes, vamos a legislar y que no vamos a permitir en el Golfo de San Jorge que estén los pozos petroleros porque son contaminantes, y además que la verdad que medio que lo son, digamos. O sea, van a decir, no, y ustedes que tienen que venir a meterse acá a Chubut. Soy bueno, ¿y ustedes por qué se meten con los temas nuestros si ustedes no tienen bosque? Si ustedes no tienen humedales, perdón. O tienen nada allá en la cordillera que además ni interrumpe el tema productivo. Pero acá interfiere sobre el sistema productivo. O sea, en esos humedales, nosotros acá, la provincia produce en muchos de esos humedales, sobre todo ganadería y forestación. El arroz más o menos nomás, porque el arroz está ubicado dentro del gris ese. Hoy la mayor, 2/3 partes del arroz en Corrientes se produce en los departamentos de Merced y Cursupatea, que están quedando bastante fuera de humedales. Pero ¿qué pasa? Los humedales artificiales, o sea, las 140 represas que se hicieron para regar, eso es otra cosa. En Corrientes, en el Liberano hay una sola arrocera. No se toma agua, en general de las lagunas, los esteros, etcétera, etcétera. Se hicieron las represas para juntar agua, se plantaron los árboles para poder sacarlo e industrializarlo, y se hicieron las represas, esos pasan a ser humedales artificiales. Y no sé en el ordenamiento territorial qué es lo que puede pasar mañana, en cuanto a qué es lo que se defina. Yo obviamente no lo puede tocar porque además va en contra de la ley lo que ya se hizo, y si no lo va a tener que compensar a quien hizo la represa para regar, con todas las inversiones que implica una represa. Calcule, el promedio del lago de represa en Corrientes son 200 y pico de hectáreas. Hay más grandes y hay algunas más chicas, pero con 250 hectáreas promedio por 140, o sea que usted tiene más de 30 y pico mil hectáreas de lagos hechos por represa, digamos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que, eso sí, Yacyretá no se va a tocar porque el 80% de la energía de Yacyretá va a Buenos Aires. Así que ese humedal se va a respetar porque genera energía para mover la ciudad de Buenos Aires. En esta discusión estamos metidos, chicos, y es lo que estamos peleando. Después hay muchos detalles. Por ejemplo, dale para la primera hoja,
presentación, Agostina, la número 1. Yo no tengo acá para administrar, pero Agostina. Bosque nativo, ahí está bien, ahí sube. 2.800.000 hectáreas de lo que le estaba comentando. No estaba en la presentación, pero ya estamos ya. Respuesta rápida. Santiago del Estero era la que estaba adelante con los 811.000 hectáreas, mucho más de lo que yo le dije. Salta, 611.000. Chaco, 373.000. Formosa también, 300 y pico. San Luis, 185. San Luis avanza mucho para agricultura, ¿no? O sea, toda la mayoría de esto es para entrar a ganadería o agricultura. Entre Ríos, 93.000. Misiones, 35.000. Corrientes, 7.398 hectáreas. Ahí más o menos tiene una imagen de lo que pasó. Pero tenemos 500 y pico mil hectáreas de bosque cultivado, pero ahora pasan a ser enemigos públicos número 1. O sea, entonces no sé con qué van a funcionar las madereras. Entonces van a ir a atacar, o sea, no se va a poder forestar más. Cuando se terminen las forestaciones, iremos sobre los bosques nativos. Me parece que... Y de ahí abajo dice, en la fuente de informe de Greenpeace, lo toma la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero el informe de Greenpeace, 2.800.000 hectáreas. El 0,26% es lo que termina tomando corriente, es decir, el 0,26% del total de desmonte que hubo en la Argentina. Insisto, en 10 años representa el 1% de los bosques naturales que nosotros tenemos, ¿cierto? Así que la primera página de toda Agostina, si podemos mostrarle, la número 1, para orientarme un poco sobre otro de los puntos que tenemos grandes diferencias, la número 1, eso ahí está. Potestades provinciales, inventario y ordenamiento, pero además, fundamentalmente, es un tema que ya nosotros, en todo tipo de ley, siempre manifestamos el tema federalismo. Nosotros consideramos que este es un país que se dice federal, pero que es unitario. Y acuérdense que las provincias, por ejemplo, nuestra provincia, como la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, son anteriores a la Constitución de la Nación, digamos. En 1816, cuando se hace el Congreso Tucumán, en realidad se declara definitivamente la independencia. Ya las provincias estas existían, digamos. O sea, son anteriores. Se juntan y se constituyen para formar la nación argentina. Y dan su territorio para formar la nación argentina. Y con el tiempo, pasaron 200 años, ya cumplimos el segundo centenario, y de golpe vemos que desde la capital, desde el Poder Federal, se manejan mucho más cuestiones. O sea que hay que confiar en las provincias, en todo caso, ayudar a fortalecer los organismos provinciales para manejar sus cuestiones, pero no hay que pasar por encima. La Constitución Nacional, ustedes son estudiantes de agronomía, no de ciencia agraria, no de derecho, pero la Constitución Nacional tiene otro artículo, que es el 124, que es el que garantiza las potestades provinciales, y entre otras cosas los derechos originarios sobre sus recursos naturales. Por eso la ley de presupuesto mínimo siempre tiene que ser mínimo, digamos, ¿ya? Las provincias son las que tienen que terminar. Algunos de los proyectos, ahí están algunas cuestiones, por ejemplo, hay algunos que ponen la restricción de especies exóticas, por ejemplo. O sea que en los humedales, quiere decir que sobre esas 62 millones, y no define colores, no dice rojo y amarillo, verde, no, todo lo que humedales. Ahí entran las 62 millones de hectáreas, no se pueden poner especies exóticas. ¿Qué nos queda? A ver, ustedes que estudiaron ya botánica y botánica sistemática, ¿sí? ¿Qué nos queda? La hierba, suponiendo que seamos parientes de los incas, nos queda el maíz y la papa. Y después naturaleza pura, o sea, la soja vino de China, los cereales, los finos, trigo y todo lo demás del centro abisínico, actual de Etiopía, las frutas vienen de origen cercano Oriente o Armenia, Prunus armeniaca, está todo, ustedes saben, el Damasco, el Durano, la llave, viene de toda esa zona, o sea que no sé qué es lo que va a haber. Los citrus mediterráneos, origen mediterráneo mucho. El Sarmiento trajo el eucalipto de Australia. Los pinos que se cultivan acá son en general variedades mejoradas de Estados Unidos, la cuenca del Mississippi básicamente, una zona de humedales muy parecida a las nuestras, muy parecido a las nuestras. Bueno, ni digamos la vaca y el caballo. Nosotros tenemos la imagen de los indios que andaban a caballo. Claro que los colonizadores trajeron los caballos, acá no había caballos. Después se apropiaron los indios y se hicieron unos grandes
jinetes fenomenales, pero el caballo no es nuestro, la oveja no es nuestra, la vaca tampoco, el búfalo es la solución de los humedales tampoco, porque viene de la India, así que conclusión y síntesis, el sorgo es africano y así sucesivamente. Es decir, eso, yo digo que el legislador que hizo eso, la verdad que no sabe, no tiene ni idea qué es lo que hizo. Restricciones, hay uno de los proyectos que dice, se prohíbe en todas las zonas humedales las aplicaciones aéreas y terrestres, nos quedaría la aplicación subterránea nomás. Habría que averiguar, ya hay también, anda bastante bien con cañito por debajo de la tierra, pero la aplicación de agroquímicos quiere decir que eliminar el avión, pero la terrestre también, o sea, en general los ambientalistas son contrarios al avión, salvo, bueno, para apagar incendios hasta ahora nos van a prohibir, pero son contrarios a la aplicación aérea, que hace a las características de nuestro sistema productivo extensivo, o sea, el avión es necesario, es una herramienta, porque los sistemas, si nosotros somos tan competitivos a nivel mundial y se puede pagar tanta retención y poder seguir produciendo, es porque tenemos un sistema extensivo de producción. Ah, perfecto, listo. El sistema extensivo del avión es una herramienta importante, pero además la aplicación terrestre también la están prohibiendo. Eso se cae solo, porque esto no tiene sentido, esto se cae solo. Así que, y otro tema de los incendios. Ahora vamos al final, la botina y terminamos. Vamos redondeando. Nos quedamos como comentario mientras botina marca, ahí está. La hierba es nuestra, pero el té no, ¿eh? El té de origen allá de Pakistán, India, China, por ahí. O sea que nuestros té acá en la zona de la Tierra Colorada estamos complicados. Bueno, foco de incendio. Fíjense a la derecha el mapa de porcentaje de agua útil del suelo. Eso es lo que indica cómo, primero que los incendios se venían dando en toda Sudamérica, se siguen dando, parte del Amazonas, selva del Perú, parte de la zona del Beni, Bolivia, Paraguay, y el Gran Chaco Austral nuestro, más el litoral con muchísimos incendios, ¿cierto? Es decir, pero está muy vinculado a la situación de deficiencia de agua en el suelo. Si el perfil, venimos con un déficit hídrico acumulado. Vamos a darme, esto está tomado en base a Copérnico, con un sistema de monitoreo atmosférico, un servicio de monitoreo atmosférico Copérnico europeo. Vamos a ver lo de la NASA americana, digamos. No, ahí está, ahí está. La de la izquierda fue antes de las lluvias, tuvimos unas lluvias hace unos 3 semanas por ahí, 20 días más o menos. Nosotros fuimos a Buenos Aires para sesionar un día martes, que fue la sesión, que nos fuimos todos a Buenos Aires, nos constituimos para sesionar presencialmente en el Congreso, por lo menos lo del espacio nuestro, y volvimos el miércoles. El miércoles de la mañana salimos, no tener rodaje en Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque Buenos Aires está con una circulación viral superior por lo menos a la nuestra. Vinimos por la 14 hasta Curuzú, viajamos con agua de que salimos de Buenos Aires hasta la 14. Eso fue el miércoles. Por la 14, perdón, hasta Curuzú. Ya entre Curuzú y Mercedes poco, y de Mercedes para arriba menos, sí, llovió bastante menos, digamos, ¿cierto? Pero mucho llovió en Entre Ríos y hasta la zona sur de Corrientes. Lluvia importante en la zona, 80-90 milímetros en la zona de Chajarí, Casero, Mocoretá, en Sauce hay lugares hasta de 100 y pico milímetros, bueno, Tres Ríos llovió bastante. Esta foto que hice nosotros recibimos todos los días de toda la NASA el jueves, el día siguiente, nosotros volvimos el miércoles, el jueves, no, el jueves lleno de nubes no se podía ver nada, esta foto es del viernes siguiente, o sea, 2 días después de la lluvia. Mire cómo cambió los incendios después del cambio de tiempo, nosotros. Hoy, si usted mira de nuevo va a ver tanto incendio como el de la izquierda o más, lamentablemente, porque en realidad hay un déficit acumulado en el sistema. El sistema está bajo el río Paraná, viene una bajante ya que va a completar casi 3 años, 2 años y medio de bajante. Eso ustedes saben, vivimos acá, a la vera del río. 2 años y medio de bajante. Y el sistema en general, así como tuvimos fenomenal cantidad de lluvia en 2017, 2016, 2017 y parte en algunas zonas del 18, castigando más en una zona, menos en otra, lo cierto es que de 2018 acá ha llovido muy poco. Desde el 2018 venimos con un déficit acumulado. Entonces, ese déficit genera esta situación que incendios aparecen por todos lados. Hay 2 leyes de fuego. Dame la última, creo que tenemos las 2 leyes de fuego.
Ahora creo que cerramos con las dos. Hay dos leyes nacionales de fuego, porque en una ley de humedales le pongo un artículo. Ahí está, ahí nomás dejarle y cerramos la charla. Le ponemos un artículo que dice se prohíbe quemar por esta ley. Cuando ya hay dos leyes nacionales, en el caso de y las provinciales, cada provincia tiene sus leyes de fuego. Nosotros tenemos la 5.590 sobre prevención y control de incendios rurales, pero tenemos dos leyes. Una es la que marca la cancha en el tema de las autorizaciones, control de quema, que hay que pedir la autorización y si no se somete a multa, penalidad, etcétera, etcétera. Una ley bastante estricta, que es la primera que se ve arriba ahí, la 26.562. Y después tenemos la 26.815, que en realidad es un plan federal de incendio que se mandó a ser aprobado por ley para que pase por encima de que un gobierno cambia, viene el otro, quiere cambiar todo. No, ya fue al Congreso de la Nación, pero eso aprobó una ley y es ley. El manejo federal de fuego en este país es ley. Tenemos, incluye fondos, que es con el cual se pagan los servicios aéreos, los aviones contra incendios, bla, 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 etcétera, etcétera. Tenemos dos leyes nacionales, más cada provincia tiene la suya, ¿no es cierto? Y ahora ustedes van a ver que se vende mucho el tema como diciendo los incendios, le ponen una foto de un incendio, ley de humedales ya. Le quieren hacer creer que con eso, con la ley de humedales, se terminan los incendios. No, discúlpenme, los incendios cuando se den situaciones como esta van a seguir. Hay que trabajar el tema, pero por otro lado no hay, digamos, no tiene nada que ver con eso, son dos cosas, no es vinculante, son dos cosas diferentes. Eso no es tan difícil y muchos de ustedes que son de campo y todos saben que pasa por otra cuestión, ¿no es cierto? Así más o menos es el tema. Sí, como dato por el tema fuego, en el Delta, hay 60.000 hectáreas forestadas en el Delta, mayoritario, entre Ríos y Buenos Aires, el Delta bonaerense, perdón, y el Delta entrerriano, 60.000 hectáreas forestadas, y solamente en el territorio bonaerense, sobre la costa, frente a la zona del Delta y un poquito más arriba, hay 44 industrias, la madera vinculada, ahí se hacen salicáceas y básicamente, mayoritariamente sauce y algo álamo, sauce y álamo, pero más sauce que álamo, y hay un trabajo, hay 40 y pico, 42, 44 establecimientos trabajando. Ellos tienen el mejor sistema de alerta de fuego que hay en toda la Argentina. Escuchen esto, ¿no? Tienen 13 torres de alta altura, de gran altura, con cámaras y sensores infrarrojos que permiten detectar las altas temperaturas que generan los incendios. O sea, ni bien se prende algo, advierte y da una alerta y salen los equipos de bomberos para poder combatirla, ¿no? Con los problemas del Delta, de la falta de infraestructura para acceder por tierra, pero ya tienen bomberos dentro de las islas más grandes y las otras por embarcaciones con agua que no hace falta, digamos, en la embarcación agua, simplemente las bombas, porque el agua la toman de la costa del río y ahí la meten para adentro. Ese sistema hizo que en realidad todo lo que se quemó en el Delta son campos vinculados a la ganadería, están vinculados a la actividad ganadera, no a la actividad forestal. Prácticamente no hubieron grandes incendios en las 60.000 hectáreas forestadas. O sea, tenemos que aprender lo que pasa. Si no somos aprendedores de lo que pasa, valga la mala mención de la palabra, si no aprendemos de lo que pasa, no avanzamos, digamos. Vamos por un camino falso, ¿no es cierto? O que nos lleva, creo que, sinceramente, no quiero ofender a nadie, falsos profetas. Hay que aprender y hay que trabajar sobre la verdadera cuestión. Las alertas, cumplir las leyes, más que hacer nuevas leyes, hay que cumplir las leyes. Muchos de los problemas que tenemos, inclusive ambientales, son porque no se están cumpliendo las leyes. Y los legisladores salen corriendo y juegan un concurso de quién presenta más proyectos. En realidad lo que tienen que hacer las autoridades de aplicación es la mejor descarga para la autoridad de aplicación, porque entonces, viste, ahí está, si no tengo ley, ¿cómo no tenés ley? Si vos tenés ley, no estás haciendo, te estás rascando. Deja de rascarte, andá y hacer lo que tenés que hacer. Y que se pongan los recursos y que funcionen las cuestiones, ¿no es cierto? Cuando empiezan los incendios hace poco, estaban todos los contratos de los aviones quedaron parados todos en diciembre, vencieron los contratos y no fueron renovados. Porque además hubo una transición de un área que dependía de seguridad, y cuando viene el cambio le pasan a medio ambiente. Le aclaro que antes ya dependía de medio ambiente y pasó a seguridad. Este es un dame la O, toma la O, dame la mí, bueno. Siempre está pasando de seguridad a medio ambiente a seguridad, depende del empoderamiento de cada ministro. En el periodo de Laburio se lo sacó a Rabino Berman y se quedó el Ministerio de Seguridad con ese tema.
porque dice que no había eficiencia en el manejo, bueno, todo el servicio. Y después cuando viene el cambio pasa. En ese cambio el presidente no saca decreto rápido y no se renovaron los contratos, pero en definitiva quedó en el medio y no sabía bien a quién le correspondía. Ese es un pequeño. Tampoco hubiera sido la solución total, pero mucho más que un artículo, una ley. El artículo de la ley no sirve para nada, eso sirve para algo. Los incendios, estaba un solo avión en el Delta, 1.300.000 hectáreas, habían 2 aviones contratados, con contrato precario. Uno, el piloto se enfermó de COVID, y el piloto dueño, o sea que ese no le presta, el dueño, que es el mismo piloto, el dueño no le presta a cualquier, no pone otro piloto, o sea, él dice, no, yo me voy a curar y cuando yo me cure ya subí al avión y voy a trabajar yo. Y así que uno solo estaba atendiendo los incendios, 1.300.000 hectáreas, el Delta. Y acá, en el aeroclub, acá habían 8 aviones parados, hidrantes, estaban con los contratos caídos. Esos ya salieron para Córdoba, la mayoría están para el lado de Córdoba. La mayoría creo que fueron para Córdoba, hay algunos más, pero eso arrancaron hace 15 días. ¿De cuándo venimos con los incendios? Así que bueno, esto es más o menos la general de la cuestión. Las preguntas, no sé qué preguntas hay, me comentan. Yo estoy sesionando, nosotros estamos en plena sesión en el Congreso, o sea que voy a contestar. Una hora falta. Para votación, sí. Estamos tratando en este momento el Fondo de Sustentabilidad, que es la plata del ANSES de los jubilados, que la mayoría la tiene la provincia y se está regulando con una ley para ver un plan de normalización, porque si no, así dentro de poco no va a haber plata para pagar la jubilación. Y yo teóricamente estoy hablando con ustedes, estoy sesionando, pero no importa. Este sistema telemático ayuda. Si estuviera en el Congreso no podría estar dando esta charla, pero bueno, ya me conecto enseguida. Bueno, a ver las preguntas. Chicos, si tienen preguntas pueden escribir en el chat y ahí yo las voy a ir leyendo. ¿Cuál es el tipo de solución personal para estos tipos de fenómenos que alteran el ecosistema? Primero hay que definir los distintos tipos de ambientes. Perdón, ¿se refiere a fuego? No, ¿Se está refiriendo particularmente a fuego? ¿Cuál es el tipo de solución personal? No sé, por la palabra personal no sé qué implica, pero yo personalmente no tengo problema. Pero para estos tipos de fenómenos que alteran el ecosistema, ¿se está refiriendo al tema del fuego? Ah, sí, fuego. Sí, está, perdón, ahí está, correcto. Perfecto. Yo lo que creo que la ley no es mala, yo creo que tenemos suficiente ley de fuego, lo que hay que hacer es que la autoridad de aplicación tiene que poner más, tiene que poner un poco más de coordinación. Se coordina con las provincias y las áreas provinciales tienen que estar también a la altura de las circunstancias. Ahí le voy a decir que Córdoba está bastante bien. Lamentablemente cuando ocurre esto son periodos y la concientización del productor y la gente, ustedes saben mucho, ustedes son de campo, saben que hay una cultura de quemar antes que se vengan. Ahora que ya están en los anuncios de lluvia, están empezando a aparecer las lluvias para que venga el rebrote desde el punto de vista de manejo ganadero. Por eso tenemos tanto incendio en vinculado a la actividad ganadera y no en la actividad forestal, porque el forestal lo que más quiere cuidar es la forestación, no tiene a la vaca ahí. Lo mismo, tiene problemas de incendio que se le prenden de campos vecinos. Generalmente son campos vecinos ganaderos que le entran. O sea, hay que hacer un trabajo fuerte de manejo de buenas prácticas en humedales por un lado y con los temas de fuego. Hay que trabajar mucho más en un cambio cultural en el manejo en ese sentido. Yo creo que el INTA tiene, tanto en la base técnica científica del INTA de Castelar, del Instituto de Suelo y Agua del INTA Castelar, más el INTA del Delta, más el INTA nuestro acá arriba, conocedor de otro tipo de humedales diferente a lo de las islas. No comparemos la isla con los problemas de las zonas nuestras, ¿no es cierto? ¿Por qué el humedal se quema tanto? Porque el humedal tiene demasiado pajonal. Y cuando tiene mucho pajonal y viene la seca, esa paja es un combustible fenomenal que hasta que no se agote todo no termina de quemarse. Entonces es mucho más difícil el manejo, pero hay que tener en cuenta el ambiente y los temas culturales. O sea, los temas culturales son claves, o sea, la gente es responsable. Hay un dicho que dice en aviación, y eso cualquiera que vinculado al tema de aviación o que haya intentado explorar por el lado de ese piloto, los primeros te dicen, miren, todos los accidentes, casos, salvo contadas excepciones, son errores humanos. Después ve la caja negra de que falló, se quedó esto, lo otro, pero son errores humanos. Desde el mantenimiento de la aeronave
o las fallas porque uno calculó mal, subestimó el problema del clima, del cúmulo nimbo, etcétera, etcétera, pero no se olviden, o sea, ¿qué quieren decir con eso? El que empieza un curso, lo primero es decir, aprendan y hay que cambiar la cabeza y ser cultural. Los errores son humanos, la mayoría de las responsabilidades son humanas. Ahora, cuando el ambiente está predisponente hay que tener cuidado. Si uno está arriba de un polvorín, no puede ir y prender un fuego para hacer un asado. Yo puedo hacer un asado, está perfecto, puedo ir al fondo de mi casa, hago un asado, pero tengo que tener en qué ambiente. Yo no puedo en medio de un polvorín traer leña y prender fuego para hacer un asado, porque pues, explota todo y decir, fue un accidente. No, no fue un accidente. ¿Cómo va a ser esto? Y para eso están las normas, están los protocolos y las capacitaciones. Se tiene que invertir más en capacitación. Hay que capacitar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay que capacitar mucho. Hay otra pregunta, ¿se podría llegar a prohibir los agroquímicos? Eso, la agricultura alternativa, en general en el mundo, lamentablemente, y nadie usa por gusto agroquímicos, lamentablemente ha demostrado que es imposible sustentar al mundo actual, salvo que empecemos a pensar que hay que bajar la población mundial, con un criterio exclusivamente ecocentrista, o sea, donde el centro de la cuestión es el ambiente por sí mismo y el hombre es secundario. Si uno tiene un principio antropocéntrico quiere decir que el centro del universo en realidad es el hombre, y el ambiente es clave para el hombre porque es donde vive el hombre, pero ver la sustentabilidad, el avance del hombre. ¿Sabe lo que yo no permito? Es una discusión todo discutible, pero le voy a decir una cosa nomás que yo no estoy de acuerdo. Es que en los países desarrollados del norte, el hemisferio norte, son los que sustentan todas estas organizaciones y nos vengan a nosotros a hacer pagar pasivos ambientales que no nos corresponden. Porque en realidad, por ejemplo, el cambio climático, si ustedes analizan a qué se debe, a los grandes potencias industriales, etcétera, etcétera, bueno, si esos son pasivos ambientales, tienen que pagar su cuenta. Usted gastó, usted tiene que pagar su cuenta. Es muy fácil no cambiar mi estilo de vida en el hemisferio norte y venir a los sudacas a decirle qué es lo que tienen que hacer y no pueden hacer esto y no pueden usar lo otro, ¿cierto? Entonces, ese sí que ya, viste, es un problema que me parece que es un problema de soberanía. Y ahí sí soberanía no mal usada, sino bien usada, para decir, mire, nuestros recursos naturales los manejamos nosotros. Y otra cosa, el productor argentino, a mí que me digan que es un enemigo del medio ambiente, es que no conoce. Ese no tiene territorio y no sabe. Puede cometer errores, como por ejemplo el tema de la famosa quema del ganadero para renovar el pasto cuando viene la lluvia, y se le va. No hacer los cortafuegos, Por ejemplo, haciendo cortafuegos se puede evitar esa situación, estando más preparado. Y el sistema público también, pero no le echemos toda la culpa al sistema del Plan Federal de Fuego. El Plan Federal le creo que es clave, pero tiene que tener un componente de capacitación. Y hay que cambiar la cabeza. Hay que avanzar en el cambio de cabeza, ¿no es cierto? No están vinculados realmente a las actividades agrícolas cuando se le va el fuego. Está muy vinculado a la actividad ganadera. Los forestales cuidan porque es su capital. Se le quema el bosque, perdió un montón de recursos y tiene otra vez una cantidad de años para volver al mismo volumen de madera. Yo le digo, es muy interesante las producciones alternativas. Creo que hay algunos nichos y huecos interesantes para avanzar en producciones alternativas. De hecho, la misma hidroponía creo que abre un frente, no necesariamente ambientalista, porque los nutrientes se los tiene que dar, nos los saca la naturaleza, pero se los tiene que ir agregando. Hay algunos nichos. Ahora, decir que a la población mundial actual y futura, en función del crecimiento poblacional previsto, demográfico previsto, que con sistemas de producción alternativa los va a satisfacer, sinceramente me parece una utopía, ¿viste? Y está bien también que se crean utopías, pero la verdad es que yo ya a esta altura, después de 40 años de profesión, yo ya utopía, la verdad es que no le veo que sea un tema tan sencillo. Sí que hay nichos y que hay que avanzar. Además hay mercados que valoran eso. Hay que atender. Porque al principio se hablaba mucho de eso, pero nadie pagaba un peso más por un producto porque venía con trazabilidad y cierta cosa. Bueno, hoy, ¿sabe qué? Hay gente que paga un diferencial y hay que avanzar en eso. Esos son los nichos a los cuales yo me refiero. Y hay que avanzar en esa cuestión. Hasta profesionalmente, me parece, para el futuro de ustedes, yo creo que ahí tienen un gran futuro. Y sobre todo las buenas prácticas. Y hay que trabajar mucho en culturización, en capacitación sobre la buena práctica, en todas las actividades, en todas las actividades.
Otra cosa revolucionario, sobre todo en el tema de la madera, la nanotecnología, y en los insecticidas, la nanotecnología. La cantidad de cosas que a partir de la fibra se van a poder hacer y la cantidad de productos que van a ser reemplazados con nanotecnología abre todo. Nosotros hace un tiempo, en la Asociación de Arrocero, invitamos a una gente del CONICET de Mendoza, que hay un instituto que está trabajando en nanotecnología, y es un tema que está al futuro muy cercano. Ya hay algunos productos, pero yo le digo, estamos muy cerca, muy cerca, muy cerca, ahí se va a abrir otro campo. Donde, ¿qué es lo que va a hacer? Con nanoproductos, con dosis mínima o directamente sin ser, y van a controlar ciertas cosas. Por ejemplo, control de hormiga. En forestación usted ya tiene la primera patente de nanotecnología sin insecticida. Y no son insecticidas. En algunos casos es microdosis, como el caso de las fertilizaciones, los quelatos, por ejemplo. Eso es otra cosa, con los quelatos. Usted puede bajar a una décima parte o una 20ª parte de las aplicaciones con resultados parecidos en lo que hace a fertilizantes. Pero después tenemos alguna forma nanotecnológica que en realidad no son microdosis insecticidas, no son insecticidas de otra cosa. En el caso de la hormiga, usted la combate a partir de moléculas de sílice. Usted sabe que los silicatos son los vidrios. O sea, el vidrio es silicato. En realidad lo que está haciendo es matarla con vidrio. Y eso no es un insecticida. Y con micropartículas que le va entrando en los poros y va controlando. Las orugas van a poder ser controladas. Yo creo que ustedes van a ser testigos, probablemente en 5 o 10 años más, de una serie de productos que van a ir reemplazando insecticidas. Otra cosa, todos los laboratorios trabajan en mejorar sus productos. Yo les había contado, yo regresé en diciembre del 80 los productos que se usaban. Hoy lo que se está usando al lado de eso no puede ni comparar. O sea, los laboratorios, porque tienen alta exigencia, porque son de países desarrollados, y en Argentina no producen insecticidas o herbicidas diferentes a lo que se están usando en Estados Unidos, en Canadá o en los países del hemisferio norte. Es decir, los laboratorios, sí, no estar citando tal o cual laboratorio, que son todos multinacionales. Los productos que produce salen allá y en la contratación por 6 meses están saliendo, sobre todo los mercados importantes como el de Argentina y el de Brasil, que son mercados muy importantes para ellos, están saliendo los productos mejorados. Yo creo que se ha avanzado mucho, no quiere decir que los agroquímicos sean nocivos. Y otra cosa, un concepto técnico básico. Los agroquímicos no son nefastos en sí mismos. Depende cómo se usen, porque igual que los remedios, entonces va a eliminar los remedios. Bueno, guarda, que un remedio mal utilizado genera consecuencias negativas. Un agroquímico mal utilizado. Pasa mucho por la correcta utilización de los agroquímicos. No aplicar en exceso, tener en cuenta las derivas, tener en cuenta el personal que está en contacto y sobre todo respetar las cadencias para que los productos sean inocuos. Y todo eso está escrito, o sea, eso es mejorar el manejo. Pero evitarlo me parece que todavía nos está faltando alguna herramienta por poder avanzar. Sí, nicho, eso sí. Nichos que pueden representar el 5% de la producción, pero yo no veo que se pueda alimentar al mundo de golpe eliminando los agroquímicos. Que se pueda avanzar, y de hecho creo que se está avanzando. Y me parece que hay mucha posibilidad de futuro, porque es lo que va a exigir el futuro. Es más, la inocuidad de productos va a ser más exigente post pandemia. Después de la pandemia, a ver, acuérdense, los mercados van a salir. Antes no quería pagar un diferencial por un producto con trazabilidad y de buenas prácticas con mínimo de uso. Ahora ya estaba pagando antes. Yo creo que después de la pandemia va a marcar más diferencia. Y eso va a ir cambiando. Pero no obstante, el grueso de la población mundial, la forma de los sistemas productivos, lamentablemente, no creo que cambien demasiado. No tenemos las herramientas para sostener con las agriculturas llamadas alternativas, sostener a la alimentación del mundo presente más el crecimiento demográfico. Creo que lo vamos a ir teniendo de forma creciente. Esto es más o menos mi síntesis. No sé cómo afectan las huertas domésticas en la producción extensiva y en la distribución de los alimentos. ¿Y qué consecuencias económicas podrían tener en el futuro? Las huertas domésticas son fantásticas. Más a mí me parece que culturalmente es muy bueno. Eso se perdió, ¿no? Cuando llegaban los inmigrantes, lo primero que hacían en el fondo, además tenían más generosos los terrenos. Ahora con los departamentos, los terrenos que cada vez son más chicos, pero en el área rural o suburbana y la agricultura periurbana, eso me parece que puede ayudar mucho. El tema de bioinsumo también pregunta, le aclaro, lo de nanotecnología son prácticamente bioinsumos.
¿Sabe de dónde se saca el producto para controlar, una de las posibilidades para controlar hormiga con silicato? De la cáscara del arroz? O sea, es un bioproducto. Está patentado, está patentado. Por lo del CONICET Mendoza, el instituto lo patentó. Así es. Ingeniero, acá tengo una pregunta. Sí. Dice si los proyectos que se han presentado están disponibles en algún lugar para poder leer. Sí, yo lo puedo mandar al centro de estudiantes y de ahí que lo redistribuyan. Por supuesto, son documentos públicos. Es Sí, más, sí. tenemos un comparativo entre los distintos proyectos. Hay un comparativo que en realidad es con luces, con colores. Con colores, los colores determinan las coincidencias, en qué se coinciden, en qué no. Pero bueno, van a ver que el nuestro es diferente al resto, lo que yo creo que los otros son inaplicables. ¿Sabe lo que va a pasar? Quiere que le diga acá, hoy, y con eso me voy a atender la sesión que viene avanzando, ya estamos cerca de votación. ¿Sabe lo que va a pasar? No, se van a quedar sin ley, nos vamos a quedar sin ley. Porque me parece que en estas condiciones no va a haber acuerdo. Y vamos a terminar muy probablemente sin ley. Vamos a tener que acoger una ley general de agua y las provincias intervenir en su cuestión. En Corrientes estamos muy tranquilos. Corrientes tiene, mire, protegido liberal no es por ley, por constitución, tiene mandato, tiene rango constitucional la protección del liberal. Y el liberal significa el 15% del territorio de la provincia, entre parque y reserva. 1.300.000 hectáreas, 850.000 intangibles, no se puede tocar, rojo. Y el resto, unas 500.000 hectáreas aproximadamente, 400 y pico mil hectáreas, es en propiedad de privado, es de los privados, y se le permite producir con las restricciones del caso. Eso representa el 15, estamos hablando de Estados Unidos en humedales, tiene el 5,5, Canadá el 7, acá nos hablan del 22, pero ya el 15 tenemos en el sistema liberal. Y en el resto de los humedales que nosotros, que están protegidos además por la ley, el Código de Agua de la provincia, son más de 2 millones de hectáreas en total, que sobre las 8 millones y pico de hectáreas ya representa el 20-22% que quiere llevar humedales. O sea, Corrientes ya lo tiene, no tiene mayor. Ese 22% lo tiene. Lo que pasa es que así, con esos criterios, no van a meter el 70% de la provincia adentro. Me parece que ya, como le decía de bicho de campo, vamos a tener que ir a parar, vamos a mandar no sé cuántos correntinos, van a tener que ir a parar con urbanos bonaerenses, que ya no saben a dónde poner la gente. A mí me parece que el arraigo es fundamental y no podemos estar afectando los proyectos de desarrollo productivo. Y lo que quería mostrar con el gráfico del número de ADREMA es para que vean que el agua no defienden el interés de 20 dueños del agua. No hay 20 dueños del agua, hay bastante más. O sea, acá hay como mínimo 30.000 unidades afectadas dentro del tema humedales. No es así. Eso no quiere decir pasar por encima del ambiente. Además, en Corrientes no se está haciendo. Le mostré con lo de bosque nativo, eso es de Greenpeace, no es el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes o la Dirección de Recursos Forestales. Ahí está concreto. ¿Y eso qué? ¿Y sabe qué? Yo escuché en la comisión, no, porque tenemos el ejemplo de un mal ordenamiento territorial en la provincia de Corrientes y nunca le gustó. Bueno, ¿y entonces qué te gusta? ¿El de Salta? ¿El de Santiago del Estero? Andá, mira, preguntale a Greenpeace, no me pregunta a mí, andá a preguntarle a Greenpeace, a ver, si ese es el que te gusta. Mire, la única verdad de la realidad la única verdad de la realidad y como decía Aristóteles, y eso es lo que está. No nos hacemos por falso profeta y hay que ser realista y avanzar sobre el concreto. Y no nos equivoquemos con normas que después tienen un efecto diferente al que nosotros queríamos. Vos te pones un objetivo, querés algo y vas con una ley y después el efecto de la ley termina siendo diferente al que vos buscabas. No equivocarse. Y después después ya cumplieron mandato y se fueron a su casa y se hacen, como decimos en el campo, se hacen los tatús y nadie se hace responsable. ¿Viste? Así es muy fácil. ¿Viste? Vos tirás la piedra, sacás la mano y te vas, y si total somos un montón. 257 legisladores son un nivel de irresponsabilidad fenomenal. Yo no estoy acostumbrado a eso. Acá hay que hacerse responsable de lo que uno hace. Así es.
Así que le mandamos toda la información, el proyecto, sus fundamentaciones, que son más ricas que el articulado en sí mismo, y además le vamos a mandar materiales adicionales para que lo tenga usted, lo analice a quien le interesa. Y ya le digo, respetamos las otras opiniones, todo lo que sea, pero creemos que me parece que hay que legislar sobre la cuestión, lo mismo regulación de agroquímicos. Hay que legislar, pero si arrancamos una ley que hay que prohibir todo, bueno, pero eso es inaplicable, además. Después se terminan ilegítimas las leyes porque son inaplicables, que es lo que pasó con Bosque Nativo. Se hizo una ley para barrarlo de bosque y desmonte y se desmontaron 2.800.000 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tiene que ser aplicable. Y es fundamental trabajar sobre la cabeza de la gente, la cabeza de los funcionarios, que los funcionarios hagan lo que tienen que hacer, que cumplan con las responsabilidades que tienen, y que la gente también haga lo que tiene que hacer, sea disciplinada, y hay que trabajar sobre cambio de cabeza importante, por muchas de estas cuestiones, para respetar la humedad, por los temas de fuego, por los temas de basura y todo lo demás. Otra cosa, si vamos a hablar de medio ambiente, mucho más gente en la Argentina está afectada por el mal ambiente en la zona urbana. Y legisladores de la zona urbana vienen para arreglar el tema acá, de zonas que ni siquiera conocen el territorio. ¿O ustedes creen que el conurbano, toda la cantidad de gente, ustedes saben de lo que sacan el agua de ese charco, que todo contaminado? Las napas están todo contaminadas porque no hay cloaca. O sea, un buen porcentaje del conurbano no tiene cloaca. Y va a gastar un montón de plata en este esquema cuando vos tenés problemas que solucionar. O sea, a mí me parece que, concreta y objetivamente, o sea, no estamos tampoco ni en Corrientes, ni en Chaco, ni nada. Tenemos todo cloaca y todo agua corriente, ¿no es cierto? O sea, me parece que son necesidades básicas. Además, esas son más objetivas porque la Organización Mundial de la Salud le dice objetivamente. O sea, tienen que tener agua potable o corriente o potable, si está en el medio rural. Tiene que tener cloaca, o por lo menos los pozos ciegos, si están en zonas rurales, los pozos ciegos que no estén al lado del pozo de balde. Y hay gente que no entiende, hace el pozo ciego, está ahí a 20 metros, a 15 metros, a 10 metros está el pozo de balde, saca agua y le va a tomar a los chicos. O sea, hay un montón de cosas que hacer. Tema de que están vinculados a inversiones, desarrollo de infraestructura, parte pública y concientización del privado y educación. Hay muchas cosas para hacer. Bueno, el tema de la basura es otro de los grandes temas. ¿Sabe cuántos basurales? Nosotros una vez hicimos un relevamiento cuando inauguramos el área de cartografía. Que el español, que en realidad era un argentino que se fue a España ya hace mucho y lo trajimos de nuevo ese año para hacer el área de cartografía, ¿no? Y me decía impresionante recorriendo la cantidad de basurales. Digo, ¿me dejás un relevamiento? Bueno, hacemos un relevamiento, traer el informe. Nosotros todavía 200 y pico basurales dentro de la ciudad. Basurales que la gente lo tomó por costumbre y en determinadas esquinas y zonas cómodas tiraban toda la basura. Por el que vivía ahí justo al lado. ¿Qué culpa tiene que todo el vecindario de Niel le tirara la basura? O un terreno baldío. Generalmente un terreno baldío deshabitado. Bueno, ahora te lo ocupan, pero antes era basural. Automáticamente, si no vivía nadie, chao, que se joda, no estaba el dueño, no sé quién era, y le hacían un basural. Es un tema de responsabilidad, obviamente, de los funcionarios del municipio. Es decir, en la ciudad de Corrientes, pues, por lo menos juntar la basura, ¿viste? Y hacer un centro de reciclado. Hoy hay tecnología para reciclar, hay 1000 temas ambientales para agarrar, y te estás yendo donde no está el problema, donde no, objetivamente no estás teniendo una emergencia. Bueno, ¿otra cosa? No sé si quedó pregunta inconclusa. Yo no quiero dejar preguntas, lo que pasa me tengo que... ¿Por qué no se trabaja más en cumplir las leyes que existen? Eso es lo que hay que hacer. Yo estoy a favor de mi ley, la otra nos va a afectar mucho, además creo que van a ser aplicables. Las otras leyes van por todo y no van a tener nada. Yo le puedo asegurar que van a ser inaplicables. No la van a respetar, que es lo que pasó con la ley Bonazo, Bosque Nativo. Para eso, para no respetar, lo único que respetamos fuimos nosotros. Se lo dice Greenpeace, le vamos a mandar los datos al centro de estudiantes de Greenpeace, inclusive para que entre en la página de Greenpeace y pregunte. Y yo no tengo nada, Greenpeace, además Greenpeace no se financia ni con empresas ni con gobierno. Greenpeace se financia en la calle con la gente común. Por eso son más objetivos y cuidan más la evidencia científica. Guarda que hay muchas organizaciones ambientalistas que la evidencia científica se la pasan por debajo del brazo.
Y ustedes están en una facultad de agronomía que son formados con una fuerte base científica. Eso hay que respetarlo. Bueno, estamos. Estoy a favor de una ley, por supuesto. Como decía, yo no soy peronista, como decía Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, muchachos, y bueno, esto es, por supuesto. Pero mucho más, yo creo que hace falta cumplir las leyes existentes que estar haciendo nuevas leyes, sinceramente. Hay que cumplir la ley. Todos tenemos que cumplir la ley. En cada cosa que nos toque nos corresponde. Si somos funcionarios, con mucho más responsabilidad, pero si somos ciudadanos, también hay que cumplir. Bueno, chicos, gracias por invitarme, todo muy bien, pero me voy a concentrar un poco en el tema que estamos De parte sesionando. de todo el centro de estudiantes y de los estudiantes en general, queremos agradecerle por su tiempo y por sus conocimientos y por brindarnos la información para que podamos tener un panorama más claro de lo que es esta situación. Bueno, y el año que viene, los que vayan para quinto, ahí le vamos a contar a ver qué pasó con la ley, qué es lo que finalmente salió. Y además ya se van a enterar ya. Bueno, chao, un gusto con ustedes y nos estamos viendo y estoy a disposición de ustedes todo lo que... Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Jorge, y a todos por conectarse. Sí. Muchas gracias a todos. Chao.